Eskerrik asko, presidente jauna, egun on guztioi eta ongi etorri gaurkoan ditugun sindikatuetako ordezkariei, landa eremuetako hainbat zonaldetako ordezkariei ere. Egun garrantzitsua da gaurkoa, gure ustez, garrantzitsua batetik UPNren bakardadea, gutxiengoa eta bereziki bere politikak ezartzeko ezintasuna nabarmen islatuko delako. Eta bestetik, eta bereziki, parlamentuaren gehiengoak gaur jendartearen eskakizunarekin eta osasun sektorearen gehiengoaren iritziarekin bat egingo duelako. Horregatik esaten dugu gaurkoa egun garrantzitsua dela. Eta horretarako gaude, jendarteak bere ordezkariak hautatzen ditu, eta ordezkari horiek guk geuk teorian jendarte horren beraren beharrak eta interesak entzuteko eta behar horiei bidea emateko bete beharra daukagu, horretarako gaude. Eta hori da gure ustez gaur hemen gehiengoak egingo duguna. Jendartearen ongizatea sustatu eta bermatuko duen lege bat aurrera atera. Premisa horretatik abiatuz, beraz, horixe da, erantzunkizunez gaur egingo duguna. Eta diot, erantzunkizunez. Hori da, UPNek maiz eta gobernuak maiz erabiltzen duen termino bat, erantzukizuna. Erantzunkizuna daukate ahotan murrizketak justifikatzeko, erantzukizuna daukate ahotan jendarteari etengabe sakrifizioak eskatzeko. Baina, erantzunkizuna da, hain zuzen, UPNeri falta zaiona. Esango digute, ia, erantzunkizunez jokatzea alden alako osasun sistema goitik bera aldatzen duen erreforma bat, inongo konsensuri gabe abian jartzea, bukaeraraino eraman nahi izatea. Hori alda, erantzunkizunez jokatzea? Erantzunkizunez jokatzearen aitzakian, Kontseilari Andreari erreforma ausartak behar dela entzun diogu askotan. Erreforma ausartak. Pero yo diría que una reforma, más que valiente, en este caso, es una reforma temeraria. Al menos la manera de actuar de este gobierno y de este Departamento de Salud. No es valiente, sino temeraria. Es temerario embarcarse en una reforma de estas características con todo en contra, con todos y todas en contra de la opinión de todos los sindicatos, de todas las asociaciones científicas, de asociaciones de profesionales, del colegio de enfermería, del colegio de médicos, de la mayoría municipal, de la mayoría social y sin ningún tipo de negociación, sin consenso y, como decía también el señor Caro, simplemente una mera imposición. Pero han seguido empecinados hasta el final, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, y esa ha sido la actitud de este gobierno, tendiendo la mano al Partido Socialista de manera desesperada, instándole desde luego a no juntarse con las malas compañías que debemos ser los demás e intentando llevarlo al redil. Y en su empecinamiento, pues no han tenido, desde luego, el mínimo respeto hacia los profesionales, que son, al fin y al cabo, los que sustentan nuestro sistema sanitario y a los que desde aquí también queremos felicitar por el trabajo que realizan y más en estos tiempos con la que les está cayendo. A ustedes no les ha importado en absoluto mantener su incertidumbre, generar una situación caótica con ese concurso de traslados que dimana de un decreto que sabían ustedes que hoy se iba a derogar. Pero esa misma irresponsabilidad es ya la que subyace y es la que está de fondo de esta misma reforma que han pretendido ustedes impulsar. Es irresponsable pretender engañar a la sociedad, intentar vender a los profesionales una moto gripada. Es irresponsable maquillar los recortes con palabras bonitas, con falsas promesas y pretender vender esta reforma como un plan para mejorar la calidad asistencial. Y yo tampoco soy de dar consejos, pero les aconsejo que vayan ustedes
en este caso, sí les voy a aconsejar que vayan ustedes a las zonas rurales a decir que esta reforma les va a suponer una mejora en la calidad asistencial. Vayan a Tierra Estella, vayan a Ancín, vayan al Valle de Lana, vayan a Salazar, vayan al Roncal, a Ezcua, vayan a Baztán, a Malerreca, a Bortziri, vayan a La Raga. Vayan y les dicen que restringiendo puntos de atención, que pasando de guardias de presencia física a guardias localizadas se les va a atender mejor, que pueden estar mucho más tranquilos. Y también, si quieren, les pueden vender esa misma moto a los profesionales, que ya lo han intentado, no se la ha comprado nadie, por cierto, que el retroceso en sus condiciones laborales, que trabajando más, en términos ya que utilizan los sindicatos, de semiesclavitud, no son palabras mías, trabajando más y cobrando menos, desde luego que van a contribuir a dar un mejor servicio a la ciudadanía. Y la respuesta, evidentemente, ya la saben, y es un no rotundo, el mismo no que nosotros, ante la coordinadora del no, que parece que ustedes aluden una y otra vez, nosotros tenemos muy claro que a esto le decimos no, rotundamente no, pero a la vez que ese no, tenemos muchos sís. Y esta proposición de ley plantea alternativas y plantea medidas en positivo. Sí a qué, sí a que se elabore un plan real con participación efectiva de los entes locales, de los profesionales. Un plan que evalúe verdaderamente las necesidades de las zonas rurales. A eso le decimos sí, a eso le decimos sí. Por tanto, eso es lo que planteamos en la proposición de ley, es lo que debería haber hecho este Gobierno y es lo que planteamos con toda la responsabilidad, la que no ha tenido el Gobierno de Navarra, la que le falta a UPN, y por su incapacidad y por su irresponsabilidad y por el fracaso de su gestión, señora Vera, lo único que le queda es dimitir. Mila esker.